Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero que te encuentres bien en este viernes, ya 14 de marzo del año 2025. 2025. Estaba escuchando la parte final del programa de Neri Pinato, conversando algo sumamente importante con el profesor, el historiador uruguayo Óscar Padrón Fabre. Si será así, ¿no? Que está absolutamente descuidada la identidad nacional en nuestra cultura y en la enseñanza hacia las nuevas generaciones. Yo recuerdo que ese Uruguay del que habla el historiador Fabre ya era un Uruguay muy descuidado y muy afrancesado, muy plebeyo de la cultura francesa y de ese europeísmo que reinaba en aquel entonces, y surge un movimiento a través de Elías Regules que se llamó el del nativismo criollo en el Uruguay, con una famosa revista que nucleaba a los más importantes literatos, pensadores, ensayistas. Esa revista se llamó El Fogón, precisamente. ¿Para qué? Para instalar en Uruguay el proceso literario, filosófico, de crónicas, de ensayos, de novelas incluso, de artículos que desarrollaran cultura propia, pensamiento propio con la identidad del Uruguay, con la identidad del Uruguay. Y de ese modo se desarrolló una literatura que algunos llaman nativista, otros llaman criollista, gauchesca. Surgen autores importantes por fuera de ese movimiento, el fogón. Ahí estaba Lucic, por ejemplo, el autor de Los Tres Gauchos Orientales, que según Jorge Luis Borges ha sido una obra muchísimo más inteligente y relevante que el Martín Fierro de José Fernández. Los Tres Gauchos Orientales de Lucic. Pero surgen autores como Serafín J. García que no formaron parte de eso, era un policía de campo que desarrolla una literatura maravillosa, vinculada precisamente a la sociología de ese hombre del campo, y lo digo también en términos genéricos. El hombre en cuanto humanidad, condición humana, no en términos de género, como se impone ahora. Y es cierto que el fenómeno urbano es muy cooptado por el marxismo en general. El marxismo históricamente toma las urbes, las ciudades, coloniza, adoctrina. Eso sucedió en Europa, eso sucede en Estados Unidos incluso, eso sucede en todo el continente, en toda América Latina, eso sucede en Uruguay, que forma parte de ese proceso continental de adoctrinamiento desde la galvanización del marxismo, que trabaja fuertemente en los centros urbanos, en las ciudades. El marxismo, el Frente Amplio, concretamente en Uruguay, es un fenómeno urbano, es un fenómeno de ciudad. Y por supuesto que, radicado en Montevideo, tiene acá su bastión, tiene acá, si vos querés, su sede central, que es Montevideo. Acá decimos la Bolchevideo. Las encuestas ya van dando que desde los que manifiestan intención de voto, tiene un 15% de ventaja, si bien es cierto que hay un 30%, tenía razón Roque García, un 30% que manifiestan que no votarían a nadie o no saben o votarían en blanco. Es evidente que ya el montevideano está sufriendo muchísimo las pésimas, las discontinuadas y las distópicas políticas públicas que desarrolla la comuna de esta ciudad, la Intendencia Municipal de Montevideo, con un perfil claramente ideológico que plantea la formación de cuadros militantes dentro del gobierno municipal o departamental, medrando el crecimiento de los partidos políticos que integran el Frente Amplio a través de sus cuadros militantes, a los que van convirtiendo en empleados rentados de esa intendencia, vale decir, en empleados públicos rentados que pervirtieron la calidad del funcionario público. Ya no son el funcionario público que están al servicio de nosotros los montevideanos, sino que son cargos rentados, son militantes que van elaborando políticas ideológicas y muy poca política pública al servicio de los habitantes de la ciudad de Montevideo.
Pero dicho esto, punto y seguido, ¿qué pasa con los montevideanos que hace 35 años siguen votando lo mismo? Y pasan estas cosas. Están adoctrinados, están erradicados de saber lo que es un pollo, como decía Pinato. Están erradicados de saber realmente cómo es la vida económica de nuestro país, de qué vivimos los uruguayos. Vivimos del ganado, vivimos de la producción ganadera, vivimos de las grandes extensiones productivas que permiten los volúmenes de producción que rentabilicen a los ingresos de la nación. Vivimos de la producción sojera, de la producción de granos en general. Vivimos de la producción de madera, de lana, de leche. Vivimos de la economía primaria. Vivimos de la economía de producción agropecuaria de acuerdo a los recursos que el país tiene y de manera, digamos, industrial, en gran escala, y es la que nos permite aún el sustento como una nación aparentemente independiente, aparentemente digo porque ya no tenemos independencia, ya no somos una nación soberana que se autodetermina de acuerdo a la voluntad del constituyente, que nos autodeterminamos en nuestras leyes, en la organización de nuestros derechos, de nuestras obligaciones, en la organización de un modelo político, en la organización de un modelo económico, de una política económica con una visión integral de acuerdo al orden de políticas públicas, al orden administrativo, al orden de políticas económicas que la misma Constitución formula texto expreso como mandatos, como facultades conferidas a nuestros tres poderes de Estado, como poderes exclusivos y excluyentes de cada uno de los poderes y como limitaciones establecidas con absoluta precisión para formularnos un Estado con el monopolio legítimo de la fuerza, un Estado que es una democracia republicana, artículo 82, artículo 72. Somos una democracia republicana, parlamentaria y representativa, con un sesgo, si vos querés, con un carácter de presidencialismo. Pero en definitiva somos una república democrática con la sustentabilidad necesaria del Estado de Derecho que la Constitución formula en sus primeros libros. Y todo eso, los estudiantes que van a la escuela, los chiquitos que van a hacer los cursos en la escuela, los estudiantes que van al liceo, no lo saben porque esto no se lo dan. Pero sí le dan en formación ciudadana y sexual y educación sexual, ideología de género, coma, ideología de género, coma, igualdad social, punto y coma, con ideología de género e igualdad social, inclusión social, que no somos sexo, sino que somos una construcción social y cultural del género, que somos un sujeto performativo de construcción social del género, que nadie nace mujer y hombre, sino que se decide en una construcción, que eso de mujer y hombre es una convención que proviene de atavismos burgueses y de la sociedad heterosexual machista capitalista. Todo esto que te estoy diciendo, aunque te parezca un disparate, una locura, no forma parte de una locura originada por mí. No soy yo el que está inventando esto. Eso lo inventaron en una agenda global introducida a nuestros países y Uruguay es uno de los países abanderados de estas políticas progresistas que tienen un clarísimo perfil marxista desde la estrategia neomarxista, desde la estrategia que incluso se va a radicar en los populismos revolucionarios para América Latina, como en tantos autores se ve el estudio minucioso de ese proceso histórico doctrinario, ideológico, que representa fielmente el Frente Amplio junto al PIT-CNT, la revolución del socialismo del siglo XXI, la revolución con esa estrategia populista. Para los bolivianos es el indigenismo que plantea Linares. Para los venezolanos
fue la revolución bolivariana, la Constitución Popular Bolivariana. Para los chilenos es directamente la distribución de las riquezas, la nacionalización de la banca y los medios de producción y crear el Estado social multicultural, eso que no le salió a Boric. Para Uruguay es el procedimiento, la estrategia del sindicalismo único, del PIT-CNT, que es el Partido Comunista del Uruguay, integrándose en todas las actividades del Estado y las actividades privadas de modo preceptivo, es decir, de modo obligatorio de acuerdo a una ley marco, una ley que es un marco jurídico del año 2009, formulada en el gobierno de Tabaré Vázquez, que es la ley marco de los convenios colectivos y los consejos de salario, dándole un enorme poder político, un poder de fuego, te diría, en las negociaciones, a la megacorporación sindical que pervierte la actividad sindical en sí misma, la naturaleza sindical, y se convierte en una corporación negociadora que va a ir prebendando a sus militantes rentados dentro de la función pública, convirtiéndolos en empleados públicos. Se dejó de hablar en Uruguay hace muchísimo tiempo de funcionarios públicos y se habla de los empleados públicos sindicalizados a través de cada uno de los sindicatos que integran como sindicato único, categorizado en esas funciones del Estado, todos integrados a esa megacorporación sindical que es el PIT-CNT. Esa megacorporación sindical que introduce ideología, introduce cultura política, introduce activismo político, actores políticos dentro de la administración central, dentro de la administración descentralizada del Estado a nivel nacional, e introduce también funcionarios que pasan a ser empleados rentados y militantes rentados de la izquierda nacional dentro de los gobiernos departamentales. Y así entonces tenemos a los militantes rentados dentro del sistema educativo público del Uruguay, dentro de esos llamados funcionarios públicos, en verdad militantes rentados, desde FENAPES, esos que nos robaron miles y miles de horas a los contribuyentes, a los papás y mamás de los chiquitos que van a la escuela, de los adolescentes, que se quedaron con una enorme cantidad de horas sin la presencialidad de sus docentes, y ahí también hay un gran factor causal del pésimo sistema educativo que provocó la deserción en líneas generales, en términos generales, de un 60% del estudiantado uruguayo a través de lustros. Cada 5 años se iban aumentando los guarismos de deserción y en los bajos quintiles la deserción es muchísimo más alta que en los quintiles medios y altos, por lo tanto fractura la sociedad, la va dividiendo cada vez más. Entonces vos tenés un Uruguay que es el Montevideo de Avenida Italia hacia la costa, tenés otro Uruguay que es de Avenida Italia en Montevideo hacia el Montevideo Norte, tenés otro Uruguay que es el Uruguay de los grandes centros urbanos, Paysandú, Salto, Maldonado, Ciudad de la Costa, que también como fenómenos urbanos están adoctrinados, están tomados, cooptados por esta ideología populista, revolucionaria, marxista, y tenés el Uruguay rural, el Uruguay del pequeño poblado, de las villas, de los pueblos, que aún no ha sido conquistado, pero es traccionado, es arrastrado por este adoctrinamiento que permitió que fluyera como un virus que nadie se encargó de estudiar y de remitir. Es culpable todo el sistema político uruguayo de esto que le está sucediendo a Uruguay hoy con este nuevo gobierno, con esta reedición más radicalizada de aquel Frente Amplio de los 15 años consecutivos. Es impresionante lo que está viviendo Uruguay y lo que está viviendo América Latina. No me va a dar el tiempo, no sé, capaz que sí, pero quiero pasar rápidamente, porque después vamos a hablar con el diputado Conrado Rodríguez sobre un tema que tiene que ver con todo esto, sobre un tema que precisamente nos va a hablar a las claras, como si fuera el botón de la muestra, cómo utilizan populismo en todo lo que plantean como proyecto de ley, cómo usan y abusan de nuestros dineros, de los llamados dineros públicos, que es el dinero que el Estado recoge pasando el gorro a través de las contribuciones inmobiliarias, a través de los impuestos, a través de la sobretasa impositiva, a través de la doble tributación, a través de las tarifas públicas de las empresas del Estado, que son monopólicas, a través de las regulaciones administrativas, tanto para la actividad agropecuaria
como para la actividad comercial y la pequeña actividad industrial que Uruguay tiene. Es evidente que un país con estas características, siendo un país de 3,5 millones de habitantes, condenado crónicamente, como diría el escritor César Aira, a ser un país de emigración, no lo veo muy viable, ¿sabes? Disculpa, mi augurio. Yo no me manejo en términos de optimismo y pesimismo, me manejo en términos de análisis, realidad, sentido de la realidad y esperanza. Y esperanza. Tener esperanza, tener fe que todo puede cambiar si trabajamos seriamente, si profundizamos la visión de las cosas, si nos dedicamos a analizar, a estudiar y a compartir con total apertura y sinceridad lo que realmente pasa en Uruguay. Y evidentemente eso requiere libertad de prensa, requiere la expansión de una prensa cada vez más inteligente, una prensa comprometida como lo que escuchamos anteriormente en este programa. Creo yo que como lo que ustedes escuchan en este programa, que desglosemos datos de la realidad y los volquemos a la mesa de trabajo para analizar qué quiere decir todo eso, qué nos están diciendo. Educar desde la actividad periodística, porque a generaciones enteras no las educaron en las aulas y no las están educando en las aulas, las están adoctrinando y violan con un carácter de lesividad brutal la laicidad de la enseñanza que mentó, que inspiró el genial José Pedro Varela. Ya nadie habla de José Pedro Varela. Es como una frase hecha, lo vareliano. Ya no está más la escuela vareliana. Ya no está más la escuela de tiempo completo, que también fue una idea vareliana que se implementó y que luego Rama toma como un modelo a seguir y la tiran abajo también. Ya no está más el liceo, aquel que discutieron Crompone con Valle. Ya no está más esa educación laica de un Estado que no se entromete en la enseñanza de los conocimientos. Un Estado que está dedicado a enseñar. Enseñar quiere decir mostrar el camino, conducir en conocimiento, dar las herramientas necesarias para que esos alumnos se conviertan en un capital humano sustentable para sus propias vidas, para sus proyectos de vida, para sus familias. Pero como todo eso no se da, se genera lo contrario, se genera pobrerío, se genera pobreza, marginalidad. Y lo queremos arreglar después con planes de vivienda, con más y más guita para darle vivienda al pobrerío que está ultimado y expoliado por estas políticas populistas. En Argentina hay otro fenómeno muy particular que lo hemos visto y es muy triste en estos días, que es el fenómeno piquetero con los magnates de los sindicatos por un lado, los punteros políticos y los piqueteros que son personajes profesionales del conflicto, porque todos ellos saben, los integrantes del Foro de San Pablo, acá, los integrantes del Frente Amplio, del PIT-CNT, de la FEU, de las ONGs militantes, compañeras, lo saben los movimientos revolucionarios en Bolivia, en Chile, en Colombia, en Brasil, por supuesto en Argentina, a través de los piqueteros, que hay que provocar el conflicto, hay que fogonear conflicto y hay que desestabilizar a los gobiernos que no sean marxistas, que no sean de izquierdas radicales, que no sean izquierda prácticamente. Hay que desestabilizarlos. Argentina tiene una tradición histórica, ¿verdad? Respecto a eso, con la desestabilización de los gobiernos que si no son peronistas no terminan el ciclo gubernamental. Se podría incluso decir que la finalización del ciclo gubernamental de Mauricio Macri es un milagro histórico en Argentina. Y ahora quieren hacer lo mismo con Javier Milei. Se repite la historia, es como un loop, como yo les decía ayer, como el Día de la Marmota, donde parece que los argentinos están viviendo siempre lo mismo. La crisis económica por un sistema financiero débil, la crisis del tequila en el año 1994, la crisis asiática por esos años, la debilidad del sistema financiero y el déficit fiscal financiado con más deuda.
todos los mecanismos de corrupción del gobierno de Menem y su reelección, la huida de la Rúa, Fernando de la Rúa en helicóptero porque no soportó toda la presión y también un gran corrupto, a través de fenómenos piqueteros, de fenómenos piqueteros. Los piqueteros son el fenómeno revolucionario, primera y segunda línea revolucionaria, como los primeros fusibles para instalar la violencia y la desestabilización. La expresión piquetero, que toma sus orígenes en las luchas gremiales de principios del siglo XX, donde los huelguistas conformaban los llamados piquetes, reconoce para sorpresa de algunos un origen en la táctica militar. En la historia bélica se utiliza la expresión piquete en idioma español para señalar una fuerza pequeña de infantería o de caballería que se adelanta en acciones de exploración del terreno o bien de reconocimiento sobre las fuerzas del enemigo, y su acción no es la de comprometerse en una batalla física puntual, el lugar que piquetearon, el lugar que cooptaron, que tomaron, sino que eso es una estrategia de desestabilización, explorando el terreno del enemigo en cuanto a sus fortalezas y debilidades políticas. Son son los oponentes bélicos de un gobierno que no obedezca a sus planes políticos, en este caso a los planes políticos populistas revolucionarios integrados al socialismo del siglo XXI, Foro de San Pablo, e integrados al proyecto de los narcoestados, del narcoestado, al proyecto de las mafias, al proyecto de la política prebendaria de los militantes rentados dentro del Estado, asumiendo todas las estrategias políticas que sirven a esos propósitos. Ideología de género, asistencialismo, economía distributiva, todo eso que se hizo durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, la falta de transparencia en las licitaciones públicas para obra pública, el sobredimensionamiento de la obra pública, todo eso por lo que está siendo juzgada, por vialidad, por el caso de la Rosadita, los cuadernos, ¿se acuerdan de Centeno? La ruta del dinero K, y además con personajes que son testaferros de esa falsa obra pública, de esos falsos actos administrativos, que en verdad son defraudaciones al Estado a través de una organización para delinquir. Por todo eso fue juzgada ya, incluso Cristina Fernández de Kirchner, que es la líder de todo esto, es la gran monje negro, ¿no? Es la gran Narnia que va elaborando ese mundo de fantasía política, fomentando este modelo populista, caótico y violento. Se dice que el vocablo proviene del idioma inglés, skirmishers, algo así como los provocadores, los escaramuzadores, si querés con cierto libérrimo carácter de traducción. Pero lo cierto es que todo esto se ha dado ayer en Argentina como un fenómeno que repite la estrategia desestabilizadora, so pretexto de reclamar jubilaciones bajas, pero los jubilados no estuvieron, de reclamar justicia social y jubilaciones mejores para los viejos, pero los viejos y jubilados no estuvieron. El pueblo argentino no estuvo hace 2 días en esos piquetes, en esa revuelta popular dentro del Congreso y fuera del Congreso, provocando la desestabilización del gobierno argentino. Es impresionante todo lo que se va planteando en este contexto latinoamericano donde está fuertemente radicada esa corriente de viento del socialismo del siglo XXI. ¿Sabés que después de los violentos incidentes en la vía pública, en la ciudad de Buenos Aires, el 12 de marzo de este año, por supuesto, bueno, la Policía Nacional, a través de todo el operativo que diseñó, que organizó todo el gabinete ministerial de Patricia Bullrich, detuvo a 150 personas, la mayoría con profusos antecedentes criminales, con antecedentes criminales, porque son piqueteros, son profesionales del caos, son profesionales de la violencia, son sicarios, son narcotraficantes, son facilitadores de la organización narco. Sin embargo, la jueza que asumió la causa de los detenidos liberó a 114, ya liberó a 114 detenidos, después de que quemaran
una cantidad de autos, de camionetas, que incendiaran negocios, que quemaran motos de la policía, que incendiaran autos de la policía, que agredieran a personas, que lo hicieran sincrónicamente en horarios de salida de los colegios, de las escuelitas, de los liceos, donde salían los padres con sus hijos, donde es la hora de la salida del trabajo a las 5 de la tarde, sincronizados en esos horarios como lo hicieron en el 2017, bajo el gobierno de Mauricio Macri. Pero esta jueza le dio la suelta a 114 detenidos, no aguardó a que cada uno de los grupos policiales que actuaron en dichas detenciones entregaran los informes completos como corresponde respecto a quiénes eran los detenidos, inclusive bajo flagrancia delictiva en este caso, bajo flagrancia porque atentaron contra la propiedad privada, desarrollaron violencia pública, atentaron contra los bienes públicos, acometieron con desacato a la autoridad, porque agredieron también a la policía que fue a disuadir, provocaron intranquilidad pública, motín, asonada. Está lleno de figuras delictivas flagrantes y lo soltó. ¿Sabes cómo? Por WhatsApp, por WhatsApp. La apedrea, la sincronía con el recinto de los funcionarios públicos peleándose dentro del Congreso, los ataques a la policía, la violencia dentro y fuera del Congreso de la Nación Argentina. 94 detenidos ayer, ya se comprobaba que tenían profusos antecedentes penales. Por ejemplo, daños contra la propiedad, tráfico de drogas, desacato a la autoridad, robo. Recuerda todo esto, aquellas sazonadas, aquellos motines, aquellas pedreas contra el gobierno de Macri, frente al Congreso, levantando veredas, y el gordo del mortero, ¿se acuerdan? Que se fugó y estuvo acá en Uruguay un tiempo y luego se fue a otro país. El gordo del mortero, tirando a mansalva y podía matar a varios. Pero hay dos diferencias respecto a aquellos piquetes del 2001, por ejemplo, con De la Rúa y en el periodo de Dualde, De la Rúa que se va en helicóptero, Grabois que dice que pretende que pase lo mismo con Milei, ya declaran sus referentes políticos, sus punteros, estos, digamos, profesionales del caos, por ejemplo, Firmenich, por ejemplo, Grabois, Moreno y tantos otros, declaran que sí, que quieren que se vaya Milei y que se vaya en helicóptero como le pasó a Fernando de la Rúa. Directamente declaran que tienen la intención de dar un golpe de Estado. Es incitación a la violencia pública, es un atentado contra las instituciones democráticas, es un atentado de lesa nación contra Argentina. Bueno, sucede que hay una diferencia entre esos hechos 2001 y 2017. ¿Cuál fue? La determinación de la fuerza de seguridad el día 12, ultimando a la violencia organizada desde estos grupos, ultimándola rápidamente, deteniendo un mundo de personas, todas ahora en desarrollo de investigación, a pesar de una jueza zafaronista perteneciente a la doctrina neomarxista, al neoinstitucionalismo marxista de Zaffaroni, que lo suelta, porque según ella hay que esperar que se formalicen las causas y las aportaciones probatorias, porque así está en un terreno muy endeble, pero que seguirá de cerca a cada uno de estos detenidos. No era así, jueza. Estaban ya en flagrancia de delitos. Ya tenían lo que es ideal en términos de justicia penal, el delito infraganti, acá en nuestro país artículo 15, cuando se los ve cometer el delito. La periodista argentina de La Nación, Cristina Pérez, formuló que de acuerdo a su perspectiva de análisis, hay tres relojes que están pautando hoy por hoy la temporización, digamos, de estos fenómenos desestabilizadores para con el gobierno de Milei o contra el gobierno de Milei, que es más que eso, es contra la democracia argentina, es contra la institucionalidad argentina, es contra el 56% que eligió a este gobierno y que no están de acuerdo con toda esta porquería violenta. Primer reloj. Hay un tiempo político para el kirchnerismo, dada la debilidad de la figura de Milei, lamentablemente por el criptogate. La integración de la comisión para tratar el levantamiento de las facultades especiales delegadas al presidente. El tratamiento de la ley de la seguridad social por el tema de los jubilados, precisamente,
y una causa de vialidad en curso contra Cristina Fernández de Kirchner. Segundo reloj, actuar antes del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, acuerdo que se llegará a concluir con un préstamo de 20.000 millones de dólares para lograr definitivamente sacar el cepo y liberar la base monetaria argentina y emprender ya directamente la política económica que formula Javier Milei, que va a ser evidentemente muy exitosa. Tercer reloj, tiempo de desestabilizaciones antes de que ocurran las elecciones intermedias en el Congreso, que son muy favorables, según las principales consultoras, para Javier Milei. Javier Milei es evidente que en este curso de aprobación popular va a obtener más Congreso, mucho más Congreso, y le va a permitir gobernar con más calma y con más fluidez para acelerar los tiempos de transformación del Estado argentino, retomando el rumbo de una república democrática y de un Estado federal como un Estado de derecho. Los dirigentes gremiales, que eran dirigentes de clubes también, líderes piqueteros, Juan Grabois, no tienen nada que ver con los jubilados. Fue un plan desestabilizador explicitado por los grupos de izquierda en redes sociales, en manifestaciones públicas y en el periodismo organizado que hacen. Según Patricia Bullrich, la actual ministra de Defensa de la República Argentina, tiene datos firmes de que fueron rentados cada uno de esos piqueteros por 50.000 pesos. 50.000 pesos por cada barra brava que fue a esas manifestaciones violentas. El doctor Ricardo Soto, quien integra como jefe el departamento jurídico del ministerio, investiga todo esto, tiene todos los datos de los profusos antecedentes criminales de los 150 detenidos prácticamente, de esos 94 tiene todos los antecedentes y se va a elaborar una mega denuncia desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires junto al Ministerio de Defensa que integra el gobierno de Javier Milei, se está elaborando, según los informes que recibió el periodista ayer Majul, bueno, que va a ser una mega causa de denuncia contra toda esta organización para delinquir. Y por supuesto hay un proyecto de ley que están combatiendo también, que es una ley muy dura contra los barra brava, contra los piqueteros y contra todos aquellos que integren asociaciones para delinquir, con penalidades muy altas y erradicando definitivamente a todos los barra brava del fútbol argentino, no poniéndole multas, no privándolos por un tiempo, no suspensiones, directamente que no puedan ir nunca más a ver un partido de fútbol ni integrar ningún club de fútbol y los tienen a todos, los que al menos investigaron, ya detectados, ya ubicados, ya se sabe quiénes son y apenas salga esta ley, se aplicará en rigor esa ley que los va a erradicar del fútbol argentino y les va a aplicar penas severas como asociación ilícita para delinquir.